Mañana se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y en ese marco, en Arriba Gente, queremos hacer énfasis en el trabajo y dar a conocer el trabajo que realiza la unidad de paliativos pediátricos que funciona en el Hospital Pereira Rosell desde el año 2008, para conocer la importancia del trabajo de los profesionales y el apoyo que brinda a los pacientes y a las familias. Es que recibimos en esta mañana a la coordinadora de la unidad, a la doctora Mercedes Bernadá. Bienvenida, doctora. Buenos días, bienvenida. Antes de seguir adelante, usted sabe que veníamos presentando que el presidente va a hacer uso de la palabra de Maldonado, así que quizás tenemos que interrumpir en algún momentito la entrevista, pero es un tema que consideramos, como decíamos, muy importante. Y este año, de hecho, el lema es no dejar a nadie atrás. Bueno, ¿qué mensaje se quiere dar un poco este día? Es duro hablar, ¿no?, de pediatría y cuidados paliativos, y creo que también eso encierra algunos prejuicios que todavía tenemos justamente con la medicina paliativa, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio y por ayudarnos a difundir, porque el Día Internacional de los Cuidados Paliativos tiene esa misión que es difundir y brindar información a la población para derribar algunos mitos que existen y para que todas las personas, sea cual sea su edad, sea cual sea el departamento donde reside y cuál sea el prestador del cual es usuario, tenga acceso a equipos interdisciplinarios de cuidados paliativos. Y como tú decías, existen algunos mitos y uno de los mitos más importantes es que los cuidados paliativos son para personas que están al final de la vida. Esto tiene que ver con que en realidad hace ya 3 décadas o más, efectivamente los cuidados paliativos se iniciaron como una estrategia de atención a las personas que estaban en final de vida, pero con el correr del tiempo se fue observando cómo esa forma de atender, que los cuidados paliativos son ni más ni menos que una forma de hacer la medicina, que pone al paciente, a la persona en el centro y que atiende no solo a las consecuencias y a los efectos molestos de las enfermedades amenazantes para la vida, como puede ser el dolor, otros síntomas molestos, sino también todo lo que tiene que ver con el impacto y los impactos de la enfermedad, de una enfermedad grave, en el resto de las dimensiones de la vida de las personas. Y esas dimensiones tienen que ver con los aspectos emocionales y ustedes podrán imaginar que una enfermedad amenazante para la vida, determina en los niños, pero también en los adolescentes y en los adultos o en los ancianos, múltiples emociones como miedo, angustia, depresión, una cantidad enorme de emociones, pero también impactos en lo que es la vida social de esas personas, en los niños, impacto en la educación, en la posibilidad de juego, en los adultos, impacto a nivel laboral y también impactos a nivel espiritual, y se generan realmente a veces conflictos y crisis espirituales en las personas que transitan una enfermedad que amenaza la vida. Particularmente cuando hablamos de niños es como que casi choqueante asociarlos a una enfermedad que tenga en riesgo su vida. Entonces creo que entra también ahí otro factor que es importantísimo, que es el impacto de esa situación en su familia. Sabemos que también, por ejemplo, en ese ámbito tienen la posibilidad de estar con sus padres, de que ingresen los abuelos. No sé si fue tan así en emergencia sanitaria, pero bueno, sí está contemplado que más allá de tener el foco en la persona, también los demás que deben manejar y ser una contención para esa persona, el otro, el entorno cercano, los afectos, están considerados. Absolutamente, eso que tú dices es otro de los principios de los cuidados paliativos, que el foco de atención del equipo de salud es el paciente y su familia. Y para nosotros todos ellos son la unidad de atención. E incluso en los niños ese foco se pone a veces más allá de la familia, por ejemplo en la escuela. Claro. Porque imagínense que un niño que asiste a una escuela y que, por ejemplo, debuta con una enfermedad que amenaza su vida, el impacto es mucho más allá incluso que su familia. Entonces, los equipos de cuidados paliativos pediátricos, para contribuir a ese impacto, muchas veces realizamos intervenciones con los maestros, con los directores de las escuelas, y en alguna oportunidad incluso se ha hecho con compañeros de clase de un niño enfermo.
Y lo otro importante de lo que tú decías es que claramente a uno le choca pensar en cuidados paliativos para niños porque existe como el concepto de que un niño no debería morir, un niño no debería enfermar gravemente, y ese es un deseo de todas las personas. Y probablemente haya sido como el deseo inicial de todos los profesionales que cuando empezamos a trabajar o cuando decidimos que íbamos a trabajar en pediatría. Pero la realidad es muy distinta y lamentablemente los niños también enferman y también hay otro fenómeno que hace que el número de niños que son pasibles de cuidados paliativos, como nosotros le decimos, en realidad vaya aumentando con el correr de los años y esto se ha demostrado en el mundo. Y tiene que ver con que los avances de la medicina y de la tecnología hace que niños que hace 10 años, 20 años, no hubieran sobrevivido a determinadas condiciones, ya sean congénitas o adquiridas, como puede ser un siniestro de tránsito grave. O hasta prematurez. Exactamente, y muchas de esas que tienen que ver con cuestiones prenatales, malformaciones congénitas que se detectan incluso antes de nacer el niño, la prematurez severa, que es increíble cómo ha avanzado la neonatología y los cuidados intensivos neonatales, que hacen que al día de hoy niños tan pequeños como de 26 semanas de edad gestacional sobrevivan. Esto no era así hace 10, 15 años. Entonces, de esos niños que sobreviven por todas esas razones, hay un grupo que afortunadamente sobreviven bien, con salud, pero hay otro grupo que sobreviven con secuelas que de todas formas son una amenaza para la vida. Y son niños que necesitan muchos cuidados de atención en salud. Cada vez hay más niños que salen de una estadía prolongada en terapia intensiva con traqueostomía, con un dispositivo para apoyar la respiración y que se van con esos dispositivos a las casas, a sus domicilios. Entonces son niños que de todas formas tienen una gran cantidad de necesidades de atención en salud y también sociales y espirituales y emocionales. ¿Un buen acompañamiento de cuidados paliativos extiende la vida, por ejemplo, de esos niños? Bueno, el foco de los cuidados paliativos, la misión principal es agregar vida a los años de los niños, es decir, mejorar la calidad de vida. El foco inicial no es extender la vida, porque no está en nuestras manos muchas veces, pero lo que sí se ha visto en estudios en adultos, particularmente en estudios de adultos con cáncer, hay un estudio paradigmático que todos los paliativistas referimos siempre, es que se ha demostrado que cuando las personas con enfermedades que amenazan la vida tienen apoyo para mejorar la calidad de vida, tienen controlado el dolor, tienen apoyo en los aspectos emocionales y sociales y espirituales, esa mejor calidad de vida también en ocasiones prolonga la vida, pero la prolonga con un bienestar significativamente diferente que cuando no están acompañados por estos equipos. Usted lo comentaba, son un equipo multidisciplinario, en el caso específico del Centro del Pereira Rosell. Imagino lo que debe ser, cómo deben vivir ustedes, ¿no? Como profesionales. Imaginamos lo que debe ser ante cada pérdida, ante cada situación, que por suerte hay un porcentaje, como usted lo decía, que sí se recupera, pero aquellos que no. ¿Cómo se prepara un profesional? Porque además, más allá del equipo médico, también hay administrativos, también hay otras áreas que quizá no tienen tanto manejo. ¿Cómo se hace para sobrellevar la posibilidad tan grande de la pérdida de un paciente y más tratándose de niños? Bueno, es muy buena la pregunta y la primera respuesta que te digo es que el propio equipo interdisciplinario es como un colchón que nos protege y nos cuida y nos cuidamos entre los diferentes integrantes del equipo, y es muy diferente realizar o atender niños gravemente enfermos en forma aislada como pediatra, por ejemplo, como es mi profesión, que hacerlo
en conjunto con un compañero o compañera psicóloga, con una licenciada de enfermería, con un asistente social. Cuando hacemos la atención en conjunto, como tenemos la suerte de hacerla nosotros, realmente que eso nos da también a nosotros una forma más humanizada de realizar nuestra tarea. Estamos convencidos que los cuidados paliativos contribuyen a la humanización de la atención en la salud y contribuyen a la humanización por parte del paciente, de los usuarios, pero también a los integrantes del equipo, porque el trabajar en equipo interdisciplinario nos brinda apoyo entre nosotros. Pero además son necesarias también acciones de cuidado personales y por eso es muy importante que los profesionales de la salud podamos disponer de tiempos para trabajar, pero también de tiempos para la recreación, para disfrutar de la cultura, de disfrutar del deporte y de otras actividades que nos llenan de energía para poder hacer la tarea con felicidad. Y una sola cosa quiero agregar es que si bien cuando las personas nos miran y nos dicen cómo pueden hacer eso, nosotros lo que les decimos es que es verdad que es muy duro, pero también es inmensamente gratificante cuando unos papás, como nos ocurrió esta semana, a las 24 horas de haber fallecido su hijita de 15 años, nos mandan mensajes de gratitud por la compañía y la forma en que fueron acompañados a lo largo de años y hasta los últimos momentos de la vida. Y eso, sinceramente, que es una gratificación enorme y es como que nos hace caer en la cuenta de que estuvo muy bien aquella primera elección que hicimos cuando elegimos las profesiones de servicio que cada uno de los integrantes elegimos. Doctora, ¿cuántos niños y adolescentes se atienden en la unidad? Bueno, a lo largo de los 13 años de trabajo hemos atendido más de 1.050 niños. Digo más de 1.050 porque fue el número que cerramos al 30 de septiembre. Actualmente están en forma activa siendo atendidos cerca de 500 niños. Y esta diferencia es porque un número importante, de aproximadamente la cuarta parte de los niños que en algún momento los asistimos, ya fallecieron. Y otros niños pasaron a ser atendidos por equipos de cuidados paliativos de adultos, porque justamente los cuidados paliativos pediátricos atienden al niño a lo largo de toda la evolución de la enfermedad, a veces desde el diagnóstico y, como tú decías, a veces desde antes de nacer el niño. Eso es importante destacarlo, que también hay diferentes modalidades, a veces en el mismo lugar, por ejemplo en una internación, a veces en la casa, cuando lo prefieren. Eso también es muy humano, es muy bueno saberlo. Pero me gustaría hacer hincapié, aprovechando el contexto del día que se va a estar celebrando mañana, que más que nada es para llamar la atención acerca de esta función, de esta obra tan importante que se hace, es la desigualdad que existe a nivel nacional con respecto a esto, porque no todos los departamentos tienen, solamente 9. De hecho, algunos tienen acceso solo si son privados, otros si solo son públicos. ¿Cómo se está trabajando en eso para universalizar un servicio que realmente tiene además unos niveles de aceptación altísimos en el caso de ustedes, por arriba del 95%? Sí, eso que tú mencionas creo que es la meta principal de difusión de este día, en este año. Bueno, el lema internacional es equidad en el acceso a los cuidados paliativos, no dejar a nadie atrás. Y bueno, la situación es tal cual la que tú dices y para eso las acciones son a distintos niveles. Por un lado, en lo que nos compete a nosotros como equipo de la unidad del Hospital Pereira Rosell, nosotros somos un equipo mixto, de constitución mixta, de Facultad de Medicina, que fue donde se originó este equipo, y de ACE. Entonces, desde nuestro rol de la Facultad de Medicina, estamos muy felices de poder informar que el próximo año, en marzo, va a comenzar una diplomatura de especialización en cuidados paliativos pediátricos que, bueno, por primera vez va a poder dar títulos de especialistas en cuidados paliativos pediátricos y estamos seguros que eso va a contribuir a que haya profesionales con las competencias necesarias
en todo el país, a lo largo del tiempo en todo el país. Así que esa es una acción bien importante porque para realizar esto de forma adecuada, como cualquier otra especialidad de la medicina, se necesita tener la capacitación apropiada. Por otro lado, celebramos, la verdad que con mucho énfasis, la acción del Ministerio de Salud Pública, que el 2 de septiembre de este año hizo un reconocimiento a la asistencia, a la calidad de la asistencia a algunos equipos de cuidados paliativos, tanto de adultos como pediátricos, reconociendo que no es suficiente poner un cartel cuidados paliativos, sino que para que ese servicio sea de una calidad mínima aceptable, tiene que tener ciertas características en cuanto a la composición, en cuanto a la carga horaria que esos profesionales tienen designadas. Y en base a todas esas cosas es que el Ministerio de Salud Pública hizo un reconocimiento a aquellas instituciones que tienen, recordando entonces a las instituciones que no tienen todavía, que están en falta, porque los cuidados paliativos están incluidos en la canasta de prestaciones obligatorias, en el PIAS, que todas las instituciones, sean públicas o privadas, deben tener. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que la Rectoría en Salud, es decir, el Ministerio de Salud Pública tiene un rol muy importante de fiscalización y de seguimiento a la situación de aquellas instituciones que todavía no tienen cuidados paliativos. Bien. Se están haciendo también, entonces, estamos teniendo algunas conversaciones con ACE para poder contribuir desde el equipo del Hospital Pereira Rosell con las demás instituciones del prestador público mediante complementación público-privada. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos en Arriba Gente. Cerramos por aquí la entrevista y nos vamos ya a Punta del Este.